Hoy tenemos sobre la mesa un material de partida que es francamente revelador. Sí, es muy potente. Es un documento estratégico dirigido a visitadores médicos en América Latina. Y el título, bueno, el título no deja lugar a dudas. La ciencia como arma de venta. Ahí es nada. La misión que plantea es transformar por completo la figura del visitador, que deje de ser pues un mero repartidor de muestras para convertirse en lo que llama un consultor científico. Claro. Y la clave, según el autor, es aprender a interpretar estudios clínicos. Así que la gran pregunta que vamos a explorar hoy es cómo se convierte algo tan denso como la literatura científica en una herramienta de persuasión y, en fin, en una palanca para el éxito profesional. Es que esa es la pregunta fundamental, sobre todo por el contexto que plantea el autor. Un tal Alexander Persant Kohl. Él dice que, en la era de la información, el valor ya no está en el folleto. Claro, eso lo encuentras online al momento. Exacto. El verdadero valor está en el conocimiento, en saber analizar y contextualizar esa información para un médico que no tiene tiempo. Lo presenta casi como una evolución para sobrevivir, ¿sabes? O te conviertes en ese recurso o te vuelves obsoleto. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, porque el documento me parece muy hábil, arranca abordando un miedo muy real. Mm, El pánico a las estadísticas, a esos gráficos que no hay quien entienda. Los intervalos de confianza, los famosos valores de P. Es la barrera de entrada para muchísima gente. El terror a los números, sí, pero la primera jugada maestra del texto es tranquilizar. Hay una frase que es la clave de todo. Interpretar no es investigar. eso es interesante. Claro, le dice al profesional, oye, tu trabajo no es ser el científico que diseñó el estudio. Tu trabajo es ser el estratega que encuentra la joya de la corona ahí dentro. La joya de la corona. Sí, ese dato único, ese apunte que resuelve un problema clínico concreto para el médico que tienes delante. Me parece un cambio de enfoque muy potente. No tienes que saberlo todo, tienes que saber qué buscar. Y el documento insiste en que adoptar este rol de estratega tiene beneficios inmediatos, casi tangibles. Los estructura en 3 ventajas muy claras. La primera la llama autoridad. Autoridad. Sí. Al hablar el idioma de la evidencia, la dinámica de la conversación cambia por completo. El médico deja de verte como un vendedor y empieza a percibirte como un colega informativo. Pasas de una relación puramente comercial a una consultiva. Justo. Es que cambia la psicología de la interacción. Ya no estás pidiendo 5 minutos de su tiempo. Le estás ofreciendo un atajo a conocimiento relevante. Se equilibra la balanza, ¿sabes? Totalmente. Dejas de ser un interlocutor que viene a vender para ser un recurso valioso. Exactamente. El segundo pilar que menciona es la seguridad. Y esto, va más allá de las típicas técnicas de proyectar confianza. Ya. El documento argumenta que el conocimiento real del respaldo científico se manifiesta de forma inconsciente, en el lenguaje corporal, en el tono de voz. Es una convicción que no se puede fingir. Nace de la certeza de los datos. Eso me recuerda al eterno debate entre aparentar confianza y tener confianza. El mundo de las ventas está lleno de trucos para lo primero, pero lo que propone aquí es que la única confianza que se sostiene es la que viene del conocimiento. Sin duda. Y el médico percibe esa autenticidad al instante. Y la tercera ventaja es la eficiencia. Eficiencia. Sí. Cuando la discusión se centra en evidencias y no en opiniones, las visitas son más cortas y productivas. Vas al grano, a lo que le importa al clínico. ¿Qué funciona? ¿Para qué pacientes? ¿Y con qué grado de certeza? Se optimiza el tiempo de ambos. Entiendo las ventajas a nivel de mentalidad, pero la gran barrera siempre es la parte técnica, ¿no? ¿Cómo propone el documento que alguien sin un doctorado en estadística se enfrente a un paper y salga victorioso? Pues mira, aquí es donde el documento se convierte en un manual de campo. Propone 3 conceptos clave que hay que dominar, y los simplifica. Bueno, los simplifica hasta convertirlos en reglas de oro. A ver. El primero es el famoso valor de P. El texto lo llama, fíjate qué bueno, la zona de certeza. La zona de certeza, me gusta. Y la regla que da es increíblemente simple. Si la P es menor a 0.05, el resultado del estudio no fue por azar. Pero lo crucial es la conclusión que saca de ahí. Dice que una P menor a 0.05 le da al visitador permiso para afirmar con total rotundidad: doctor, está demostrado que nuestro fármaco funciona. Espera,
Espera un momento. ¿Simplificar el valor de P a una especie de luz verde para pisar el acelerador en el argumento de venta no es un poco peligroso? Pienso en todos los matices que un científico sí consideraría y que ahí se pierden. Es una observación muy pertinente, y es que ese es el núcleo de la estrategia del documento. No busca la pureza académica, busca la eficacia comunicativa. Claro, el objetivo no es publicar un artículo. El objetivo es convencer a un médico en una visita de 7 minutos. Se sacrifica el matiz estadístico a cambio de una certeza en el argumento. El texto asume que si el estudio se publicó en una revista de prestigio, esa simplificación es una herramienta válida. Entendido. Es un atajo pragmático. ¿Cuál es la segunda herramienta? El NNT, el número necesario a tratar. El texto lo llama la métrica de oro para el médico práctico. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues responde a la pregunta que todo clínico se hace. Vale, el fármaco funciona, pero ¿a cuántos pacientes tengo que tratar para que uno se beneficie de verdad? La lógica es muy directa. Cuanto más bajo es el NNT, más potente es el fármaco. No es lo mismo decir hay que tratar a 100 pacientes para prevenir un infarto que solo hay que tratar a 5. Claro, convierte una probabilidad abstracta en una medida de impacto real, casi tangible en la consulta. Es una métrica muy poderosa. Pero También me pregunto si no es tentador mostrar solo el NNT de tu producto y omitir el de un competidor que podría ser parecido. aquí empezamos a caminar por esa línea fina entre informar y persuadir, ¿no? Totalmente. Y esa tensión está en todo el documento. El NNT es una herramienta de persuasión brutal, precisamente porque es un dato objetivo. Te permite enmarcar la conversación en tus términos. El texto no dice que compares, pero sí que uses tus mejores datos para construir tu argumento. La objetividad, al final, queda en manos de la ética de cada uno. Fascinante. ¿Y el tercer pilar? Para mí, es el más astuto de todos. El de seguridad versus eficacia. A ver, la estrategia es darle la vuelta a lo que suele ser un punto débil, los efectos adversos. El manual enseña a usarlos proactivamente para generar confianza. ¿Cómo? Pues en lugar de esperar a que el médico pregunte, te anticipas. Dices algo como, doctor, sé que podría preocuparle este efecto adverso, pero el estudio muestra que su incidencia es solo del 2% y se maneja fácilmente. Ah, qué bueno. Recuerdo un director comercial que decía, solo me creo al visitador que primero me dice por qué un paciente no debería tomar su fármaco. Pues esto se basa en esa misma psicología. Al mostrar las debilidades, legitimas las fortalezas. Es una jugada brillante, la verdad. Pasas de una postura defensiva a una de control de la narrativa. Y para ver cómo funciona todo junto, el documento plantea dos escenarios prácticos, que son casi como pequeñas obras de teatro. El primero es el del especialista escéptico en un hospital público. Un médico sobrecargado, centrado en el coste, que te suelta la frase clásica. Uso el genérico porque es más barato, y me dicen que es lo mismo. El pan de cada día en muchos sitios, ¿sí? Y la estrategia que propone el texto es no caer en la trampa de discutir el precio por pastilla. Batalla perdida. Exacto. La táctica es cambiar el marco de la conversación por completo, usando un estudio clínico, normalmente uno de superioridad o de no inferioridad. Has mencionado estudios de no inferioridad o superioridad. Para quien no esté familiarizado, ¿qué significa eso en la práctica? Pues es justo lo que parece. Un estudio de no inferioridad busca demostrar que un fármaco nuevo es, como mínimo, igual de bueno que el tratamiento estándar. Vale, así puedes competir en otras cosas. Mejor seguridad, más cómodo de tomar. En cambio, un estudio de superioridad es más ambicioso. Busca probar que tu fármaco es objetivamente mejor en algo importante, como reducir la mortalidad. Entendido. Entonces, ¿cómo se usa eso contra el argumento del precio? El documento ofrece un guión de ejemplo muy claro. El visitador respondería, doctor, entiendo perfectamente el factor costo. Sin embargo, en el estudio Nombre, que demostró la superioridad, se vio que nuestro producto reducía las rehospitalizaciones en un 15%. Y aquí viene el movimiento clave. ¿Cuánto le cuesta a su hospital una sola rehospitalización evitada? Y con eso, la conversación salta de la microeconomía de la pastilla a la macroeconomía de la salud del hospital. Es una táctica muy potente, sí, pero también me parece arriesgada. Si el médico te contesta, bonita teoría, pero mi presupuesto es para comprar fármacos hoy, no para ahorrar en hipotéticas rehospitalizaciones el año que viene, ¿no has perdido toda la credibilidad? ¿Es un riesgo?
Claro que sí, pero el documento lo ve como un riesgo calculado. La idea es que, aunque no cambie la política de compra en ese momento, ya has sembrado una duda razonable. Y te has posicionado de otra manera. Exacto, te has posicionado como un interlocutor estratégico, no como un vendedor más. El objetivo no es siempre la victoria inmediata, sino construir una reputación a largo plazo. Tiene sentido. Y el segundo escenario de plantea es el opuesto. El encuentro con un líder de opinión, un KOL, en un congreso. Un entorno de alto nivel. Sí, este es el escenario de las grandes ligas. Aquí el consejo es evitar la conversación de ventas tradicional a toda costa. Nada de hablar de promociones. Hay que ir directo al núcleo científico para demostrar que juegas en su mismo campo. ¿Y qué propone el guión? Pues algo como: doctor, me fascinó el estudio X. Me gustaría conocer su opinión sobre la reducción de mortalidad cardiovascular, sobre todo porque el valor de P fue muy significativo en el subgrupo de pacientes diabéticos, algo que no se esperaba. Es una entrada muy específica. No es una pregunta genérica para romper el hielo, precisamente. Demuestra que has leído el estudio en profundidad, que entiendes los matices y que valoras su opinión experta sobre algo muy concreto. El objetivo, dice el texto, es que ese líder de opinión te identifique como un profesional de alto calibre, alguien con quien se puede tener una conversación científica de tú a tú. Y esas conversaciones son las que abren puertas, claro. Son las que abren las puertas a oportunidades más grandes. Colaboraciones, ponencias, palabras mayores. Está claro que dominar esto te hace más eficaz. Pero el documento va más allá. Sugiere que este esfuerzo no es solo una táctica para la visita de mañana, sino una estrategia de carrera a largo plazo. Totalmente. Lo presenta como el diferenciador clave en una industria que, según dice, está en profesionalización extrema. Ya no vale con ser simpático. ¿Y el impacto a largo plazo, cómo se materializa? Pues en varias cosas. Primero, cambia tu método de trabajo. Dejas de memorizar un guión y pasas a preparar una evidencia del día. Segundo, las relaciones con los médicos se vuelven más sólidas porque se basan en la confianza técnica. Y el médico te abre la puerta porque sabe que le traes valor, no solo porque le caes bien. Y supongo que esto se traduce en oportunidades de ascenso. Directamente. El documento concluye que los profesionales que dominan esta habilidad son los candidatos naturales para promocionar a puestos de mayor responsabilidad. Menciona Product Manager, gerencias regionales o Medical Liaison. Has mencionado Medical Liaison. Para quien no lo sepa, ¿en qué se diferencia de un visitador tradicional? Es una diferencia fundamental. El Medical Science Liaison, o MSL, es un rol puramente científico. No tienen objetivos de venta. Su función es ser el puente entre la compañía y los líderes de opinión, discutiendo datos clínicos complejos, investigación. Ah, un perfil mucho más técnico. Muchísimo. Es un puesto que requiere un conocimiento profundo y por eso, según el documento, dominar la interpretación de estudios es el primer paso para poder llegar ahí. En resumen, lo que nos presenta este documento es un manual para vender seguridad y ciencia, no solo moléculas. Es una estrategia detallada para construir una marca personal como profesional de referencia. Sí, totalmente. Hay una frase del autor que me pareció muy poderosa, que intenta darle un propósito a todo esto. Dice: detrás de cada estadística hay una vida que puede mejorar. Es la forma de enmarcar una estrategia comercial dentro de un propósito ético, ¿no? De hecho, el texto llega a decir que aplicar esta habilidad es un acto de respeto hacia el médico y hacia el paciente, porque asegura que las decisiones se basan en la mejor evidencia. Pero al analizar todo esto, y volviendo a esa tensión que comentábamos antes, es inevitable plantear una reflexión final. Adelante. El documento nos presenta la ciencia como la herramienta definitiva de persuasión. Nos ha enseñado a simplificar datos, a seleccionar la métrica más impactante, a cambiar el marco de una conversación. Y todo esto lleva a una pregunta fundamental. Si los datos se utilizan para construir un argumento de venta, ¿dónde se dibuja la línea entre informar de manera objetiva y seleccionar estratégicamente la evidencia para influir? Claro. ¿En qué momento la presentación de datos, aunque sean correctos y veraces, se convierte en una forma sutil de manipulación, simplemente por omitir el contexto o los datos que no favorecen nuestro argumento?